les dije, el tema de diurético no lo vamos a avanzar. Prefiero que empecemos una vez a avanzar respiratorio, que también es algo y digestivo igual. Que nos quedan prácticamente 2 meses y eso de clase. Bueno, el último tema del canal que vamos a ver es la regulación ácido-base. Entonces, la concentración de hidrogeniones está regulada de una forma precisa. Como la concentración de hidrogeniones influye en casi todos los sistemas enzimáticos del organismo, es esencial que su regulación sea de la forma más precisa posible, ya que los cambios en esta concentración van a alterar casi toda la célula y las funciones que van a tener el organismo. Si se compara con otros iones, con el sodio, con el potasio, con el cloro, la concentración de hidrogeniones en los líquidos orgánicos se mantiene normalmente baja. En el líquido extracelular hemos visto que, por ejemplo, la concentración de sodio es de más o menos 142 miliequivalentes por litro. En cambio, la concentración de hidrogeniones es de 0,00004 miliequivalentes por litro. Es muy bajo, pero estamos hablando de líquido extracelular, por si acaso. Esto quiere decir que el sodio, por ejemplo, es como 3 millones de veces superior a la concentración normal de hidrogeniones. Las variaciones de la concentración son de una milésima con relación al ion sodio. Hemos visto que el ion sodio vamos a tener una hipernatremia con valores de sodio por encima de 150, una hiponatremia por valores de sodio por debajo de 135, ¿no es cierto? Y nos van a aguantar, vamos a ver valores de sodio, podemos ver de 110, de 115, sodios altos de 160, 165, que todavía son compatibles con la vida. En cambio, la concentración de hidrogeniones que vamos a ver que va a estar determinada por el pH sanguíneo no me van a dar estas variaciones tan grandes, van a ser variaciones de milésimas, de decimales solamente, porque variaciones más grandes no son compatibles con las funciones de la célula y por ende no son compatibles con la vida. Entonces, partamos de los términos básicos, que son los ácidos y que son las bases. El ion hidrógeno es un protón libre de un átomo de hidrógeno. Los ácidos se pueden liberar iones de hidrógeno en una solución y esto van a dar la acidez a lo que es el valor del pH. ¿Cómo va a estar determinado esto? Por ejemplo, si nosotros añadimos ácido clorhídrico al agua, lo combinamos con el agua, vamos a formar iones de hidrógeno por un lado y iones de fluoruro por otro lado, ¿cierto? Vamos a formar fluoruro de hidrógeno. Entonces, cuando este se desdobla, vamos a tener iones de hidrógeno por un lado y los iones de fluoruro por otro. Lo mismo, si combinamos ácido carbónico más agua, esto lo vamos a poder disolver y vamos a tener igual iones de hidrógeno por un lado y por otro vamos a tener iones de bicarbonato. Estos iones que vamos a disolver de
decir, estas concentraciones de esta fórmula van a pasar al torrente sanguíneo y van a equilibrar un poco lo que es la acidez del pH de la sangre. Pero como hemos dicho, tenemos que compensar los ácidos con las bases para tener unos valores de pH compatibles con la vida. Entonces, estamos poniendo aquí ejemplos de qué ácidos hay en el organismo que libera hidrógeno y me van a dar la acidez del pH. Lo mismo, las bases. Existen distintas soluciones básicas en el organismo que me van a regular el pH cuando esté muy ácido. El mayor representante de esto va a ser el bicarbonato. El bicarbonato, como hemos visto, se obtiene de la formación del ácido carbónico más el agua. Que agua, ya hemos visto que nosotros somos agua, tenemos un gran porcentaje de agua en el organismo, entonces la mayoría de las sustancias que me van a regular los ácidos de la base se van a asociar con agua. El ácido carbónico, si se asocia con agua, me va a dar iones de hidrógeno por un lado y bicarbonato por el otro. Lo mismo, si queremos otra vez formar ácido carbónico, que ya vamos a ver por qué vamos a querer formarlo, vamos a unir el bicarbonato con los iones de hidrógeno que vamos a tener disueltos, porque el organismo va a intentar obtener iones de hidrógeno de muchas formas. Es así como los álcalis son metales alcalinos más un ion hidróxido, y las alcalosis, el álcali se va a formar de la extracción excesiva de iones de hidrógeno. Los términos tanto base como álcali suelen usarse como sinónimos, entonces ustedes van a escuchar ambos términos independientes. Vamos a hablar de un medio básico, un pH básico, o podemos decir también un medio alcalino, un pH alcalino, y nos vamos a referir exactamente a lo mismo. Digo porque según la literatura van a encontrar cualquiera de los dos términos que es exactamente lo mismo. Entonces, hemos dicho que un ácido fuerte como el cloruro de hidrógeno se va a disociar rápidamente en grandes cantidades para obtener así iones de hidrógeno y cloruro de forma disuelta. Los ácidos débiles, como el ácido carbónico, tienen menos tendencia a disociar los iones y por tanto van a liberar iones de hidrógeno pero con menos fuerza, y lo que más va a predominar va a ser el bicarbonato. Una base fuerte es la que va a reaccionar también de forma rápida y se va a eliminar de forma rápida los iones de hidrógeno. Un ejemplo típico va a ser el hidróxido. El hidróxido va a reaccionar con los iones de hidrógeno sueltos para formar lo que es el agua. Así como hemos dicho que tenemos agua en todo el organismo, también podemos obtener agua de la asociación de una base fuerte como es el hidróxido más un ion de hidrógeno, que ya saben que el compuesto del agua es H2O, ¿no es cierto? Dos iones de hidrógeno más una molécula de oxígeno. Entonces, cuando necesitamos agua para compensar un poco el pH del organismo, también la podemos obtener de esta manera. Una base débil se va a unir débilmente al ion hidrógeno, que va a estar representado por el bicarbonato. La regulación ácido-básica, la mayoría de los
ácido y de las bases del líquido extracelular van a intervenir en la regulación ácido-básica normal, pero son un poco más débiles. Lo más importante de todo esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo del tema. La concentración de hidrógeno y el pH en los líquidos corporales debe influir en los cambios en la acidosis y en la alcalosis, que va a estar determinada por el pH. ¿Cuál va a ser la fórmula o cómo vamos a determinar el pH del organismo? Hemos dicho que lo que me va a dar la acidez o la base del torrente sanguíneo van a ser los iones de hidrógeno, ¿no es cierto? Pero hemos dicho que el valor normal de los iones de hidrógeno en el espacio intracelular es muy bajo, es de 0,0004 millones por litro. O si quieren, pueden ir aumentando los ceros según la unidad que van a utilizar. Entonces, determinar o poner estos valores como que se vio que era más difícil o más complicado de ponerlo o de determinarlo. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una fórmula donde se determinó que el menor logaritmo de la concentración de hidrogeniones me da un pH de 7.4. Entonces, el logaritmo del valor de 0.0004 me da un valor de 7.4, que es el valor normal del pH. Entonces, lo que se hizo fue determinar ya el pH y trasladarlo con esta fórmula del logaritmo de la concentración de hidrogeniones para que se convierta el valor referencial o el valor normal del pH en el flujo sanguíneo. Entonces sale de ahí, el pH no es más que el menor logaritmo de la concentración de hidrogeniones que tenemos en el líquido extracelular, que su valor normal es 7.4. Como medio es de 7.35 a 7.45. Nos admite todavía una pequeña variación, pero valores tan bajos como valores inferiores a 6.8 o valores superiores a 8 son incompatibles con la vida, y yo no he encontrado ninguna literatura, no creo que la encuentren, ningún paciente que tenga valores por debajo o por encima de estos valores que estamos poniendo. Entonces, si se dan cuenta, son variaciones mínimas. O sea, ya cuando vemos un paciente con un pH de 7,2, 7,1, ya nos asustamos, sabemos que ese paciente tiene un gran riesgo de muerte. También tenemos un paciente ya con un pH de 7,7, 7,8, sabemos que ese paciente se encuentra grave y que tiene alto riesgo de mortalidad, y tenemos que intentar compensar sobre todo ese pH. ¿Qué defensa tenemos frente a estos cambios? La defensa frente a los cambios de las concentraciones de hidrogeniones van a ser dados por los amortiguadores, que tenemos amortiguadores que ahora vamos a ver qué son, y van a estar regulados por los pulmones a través de la respiración y los riñones a través de lo que es la excreción de orina, la absorción o la excreción de estos tipos de iones, que ya lo hemos visto así a grandes rasgos en los anteriores temas. Entonces, los sistemas amortiguadores. Existen tres principales sistemas primarios de amortiguadores, pero
de defensa contra esta concentración de hidrógeno. Uno, hemos dicho que son los amortiguadores, el sistema de amortiguación ácido básico químico que están en los líquidos orgánicos. Estos van a reaccionar en un lapso de segundos, son los primeros que van a reaccionar cuando haya un cambio en la concentración de hidrogeniones. Son los que van a contrarrestar estas desviaciones a través de la combinación inmediata con un ácido o con una base según las necesidades del organismo en ese momento. Entonces los sistemas amortiguadores no eliminan ni añaden iones de hidrogeniones al organismo, sino que se van a limitar a atraparlos hasta que se pueda restablecer el equilibrio a través del sistema pulmonar, o sea, del sistema respiratorio o a través de los riñones. Entonces, lo único que van a hacer va a ser combinarse con un ácido o con una base. Entonces, al combinarse no es que van a eliminar ellos mismos a los hidrógenos, sino que mientras tanto, mientras se active el centro respiratorio, se active el sistema renal, lo van a tener acoplado, por así decirlo, a estas sustancias, que ya vamos a ver cuáles son, hasta que el centro respiratorio lo elimine por la respiración o los riñones lo eliminen a través de la orina. Entonces, el segundo sistema de defensa que vamos a tener va a ser el centro respiratorio. Y esto se va a regular a través de la eliminación del dióxido de carbono y del bicarbonato en la respiración. Ya saben que con la respiración eliminamos dióxido de carbono. Al eliminar dióxido de carbono, hemos dicho que lo que es el ácido carbónico, lo que es el ácido carbónico se va a descomponer, se va a disolver en bicarbonato, en hidrógeno, y estos a su vez pueden también componer lo que son agua por un lado y lo que es dióxido de carbono por otro. Entonces este sería el segundo sistema de defensa cuando hay alteraciones en la concentración del hidrógeno. Este va a tardar un poquito más, este va a actuar a los pocos minutos de una vez detectados los cambios de concentración del hidrógeno. Hemos dicho que el sistema de amortiguación son segundos, estos son unos minutos, hasta que se active el sistema renal. El sistema renal es el que va a normalizar la concentración de hidrogeniones a través de la orina. Entonces esto va a tardar horas o incluso puede tardar hasta días, depende de la concentración de hidrogeniones o de la alteración que pueda tener el organismo en este sentido. Entonces ya hemos visto que los riñones en el sistema tubular va a intentar absorber y excretar los iones y la cantidad de agua que nos necesitemos. Lo va a hacer primero en el túbulo proximal, luego lo va a intentar por el asa de Henle, y si aún así no se regula y tenemos todavía cantidad para reabsorber y para excretar, lo vamos a hacer en los túbulos colectores y en los túbulos terminales con el mecanismo de contracorriente que ya hemos visto. Entonces, el sistema de amortiguación y el centro respiratorio va a actuar en segundos o minutos, que van a impedir cambios rápidos hasta que el sistema renal pueda iniciarse y pueda regular lo que es la concentración de hidrógeno en hora, incluso en día. El sistema de amortiguación de los hidrogeniones y los líquidos corporales, entonces, un amortiguador va a ser cualquier sustancia capaz de unirse de manera reversible a los iones de hidrógeno. Eso va a ser un amortiguador. Cualquier sustancia que pueda unirse a los iones de hidrógeno se considera un amortiguador. La fórmula general de la reacción de
ser el amortiguador más el ion hidrógeno, que es la definición, ¿no es cierto?, el amortiguador que se une al ion hidrógeno. Que esto se va a combinar y va a formar un ácido débil, un ácido amortiguador, que puede permanecer como una molécula no disociada o volver a disociarse como amortiguador más ion hidrógeno. Por eso están viendo la lucha en ambos sentidos. Según la necesidad del organismo, vamos a encontrar el amortiguador ácido, que es el ácido débil, o vamos a encontrar un amortiguador unido a lo que son los iones hidrogenianos. Cuando aumenta la concentración de hidrogeniones, entonces la reacción de este amortiguador se va a desplazar hacia la derecha, ¿cierto? Siempre que este último esté disponible, siempre que tengamos la disposición de lo que son los iones hidrogeniones y lo que son los amortiguadores. En cambio, por el contrario, cuando la concentración de hidrogeniones disminuye, la reacción se va a desviar hacia la izquierda, ¿cierto? Y se va a liberar lo que es los iones hidrogeniones del amortiguador, porque lo que necesitamos es acidificar lo que es el medio. Entonces, de esta forma se van a minimizar los cambios de las concentraciones de hidrogeniones. La producción o ingesta diaria es más o menos de 80 miliequivalentes por litro de hidrogeniones, que el sistema va a regular el valor normal que hemos dicho que es de 0,0004 miliequivalentes por litro. Entonces, el sistema amortiguador del bicarbonato va a tener dos componentes. Por un lado, va a tener un ácido débil, que es el ácido carbónico, que a través de lo que es la anhidrasa carbónica se va a descomponer y va a dar lo que es el sal de bicarbonato, que es el que va asociado al sodio. Entonces, ¿cómo se va a formar este ácido carbónico? Hemos dicho que vamos a tener el dióxido de carbono por un lado, más una molécula de agua, que podemos formarla o podemos tenerla en el organismo. Esta unión, a través de lo que es la anhidrasa carbónica, me va a formar lo que es el ácido carbónico o el carbonato de hidrógeno, quieran llamar. Que esta reacción también puede ser bilateral según las necesidades. Podemos del ácido carbónico, del carbonato de hidrógeno, formar dióxido de carbono más agua, o del dióxido de carbono más agua podemos formar lo que es el ácido de carbono, según las necesidades del organismo. ¿Esto para qué? Todo este sistema es lo que me va a regular, lo que me va a servir como amortiguador de bicarbonato, porque aquí vamos del ácido carbónico que estoy obteniendo, me van a liberar un ion de hidrógeno más carbonato. Vamos a formar un carbonato de este compuesto. Entonces, el amortiguador, que es el ácido carbónico, me va a servir para que el ion hidrógeno que quedaba libre de este compuesto se pueda unir al bicarbonato como amortiguador, o si lo necesitamos se pueda desdoblar. Entonces, el ácido carbónico o el carbonato de hidrógeno va a ser el que funcione como amortiguador del bicarbonato. Por otro lado, tenemos también la sal del bicarbonato, que me va a funcionar exactamente lo mismo. Voy a tener por un lado lo que es el sodio más el bicarbonato, y el sodio es el que se va a unir y me va a servir como amortiguador de lo que es el bicarbonato. En presencia, en cambio, de un ácido fuerte, como hemos dicho, que es el cloruro de hidrógeno, que si lo desdoblamos vamos a tener iones de hidrógeno por un lado más cloro por otro, lo que va a
a hacer es amortizar lo que es el bicarbonato más los hidrógenos liberados. A mayor cantidad de hidrógeno, si tenemos un aumento de los hidrogeniones, este se va a unir al bicarbonato para formar el ácido carbónico, el cual vamos a poder eliminarlo en forma de dióxido de carbono más agua, según las necesidades del organismo. En la presencia de una base fuerte, como el hidróxido de sodio, vamos a tener reacciones opuestas. Vamos a tener el hidróxido de sodio que, unido a lo que es el carbonato de hidrógeno, me va a formar el bicarbonato, la sal de bicarbonato más agua, que esto es una base fuerte. La disminución del dióxido de carbono sanguíneo me va a inhibir la respiración, porque lo que quiero es disminuir la eliminación del dióxido de carbono, ¿cierto? En cambio, si hay un aumento de bicarbonato en sangre, esta se va a compensar aumentando lo que es la emisión renal. Entonces, esto quiere decir que a través de la respiración vamos a regular el equilibrio ácido-base con la eliminación de dióxido de carbono o la retención de dióxido de carbono. En cambio, a nivel renal lo vamos a hacer a través de la absorción o eliminación de lo que es el bicarbonato. La dinámica cuantitativa del sistema amortiguador del bicarbonato, todos los ácidos van a estar ionizados. Estas concentraciones de iones, hidrogeniones y de bicarbonato van a depender, hemos dicho, del carbonato de hidrógeno o del ácido carbónico. Existe una constante adicional, una consonante adicional, que la consonante de disociación, que está representada por la abreviatura K. Solo K, no es K más, que es el potasio, es solamente K, que es la constante de disociación. Esta constante de disociación, esta ecuación, indica que en una solución donde hay carbonato de hidrógeno o ácido carbónico, la cantidad de iones libres va a ser igual a la constante esta de disociación por el ácido carbónico sobre el bicarbonato. De aquí podemos sacar la cantidad de hidrogeniones, podemos ver que despejando esta fórmula de la disociación, la constante de disociación va a ser alrededor de 1400 de constante. Contención del dióxido de carbono en sangre, por lo que es la presión de dióxido de carbono en sangre, por la solubilidad de dióxido de carbono en sangre, que es más o menos de 0,03 milimoles por mililitro por milímetro de mercurio, vamos a obtener, despejando la fórmula igual de los hidrogeniones por la constante de disociación, el valor de la presión de dióxido de carbono, que es de 35 a 45 milímetros de mercurio. De aquí sale ese valor, que es uno de los valores que nos da la gasometría arterial. Entonces ya tenemos dos valores, ¿no es cierto? Por un lado el pH, hemos dicho que va de 3,5 a 4,5, y la presión de dióxido de carbono, que sale de esta fórmula, que va de 35 a 45. La ecuación de Henderson-Hasselbalch es la que nos va a indicar, la que nos dice que puede calcularse el pH de una solución si conocemos la concentración de bicarbonato y la presión de dióxido de carbono. Entonces, la ecuación de Hasselbalch nos dice que nos demuestra de nuevo que el pH es la concentración
del logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniol, que si despejamos también la fórmula, el pH puede ser la constante de disociación menos el logaritmo del 0.03 por la presión de dióxido de carbono sobre el bicarbonato. Si cambio de signo del logaritmo, si no lo hacemos negativo, si no positivo, el sistema de bicarbonato va a cambiar. Entonces la constante de disociación me va a dar 6.1. De la ecuación de Henderson-Hasselbalch podemos deducir que un aumento de la concentración de bicarbonato me va a elevar el pH, lo que desvía el equilibrio ácido básico hacia una alcalosis, porque si tenemos mayor concentración de bicarbonato, entonces vamos a tener mayor pH, ¿cierto? Si el bicarbonato está disminuido, entonces el pH va a salir un poquito más bajo. Un aumento de la presión de dióxido de carbono va a hacer que el pH también disminuya, lo que desvía el equilibrio ácido básico hacia lo que es una acidosis. Entonces, a mayor bicarbonato, mayor pH, vamos a tener una alcalosis. A mayor concentración de la presión de dióxido de carbono, menor pH, lo que me va a dar una acidosis. El bicarbonato hemos dicho entonces que va a estar regulado sobre todo por el sistema renal, por los riñones. La presión de dióxido de carbono extracelular, en cambio, va a estar controlada por lo que es la frecuencia respiratoria. A mayor frecuencia respiratoria se va a eliminar más dióxido de carbono, ¿no es cierto? A menor frecuencia respiratoria, lo que va a aumentar es la presión de dióxido de carbono. Entonces, aquí tenemos una tablita de las alteraciones ácido-básica dependiendo del pH y de la concentración de bicarbonato y de la presión de dióxido de carbono. Entonces, una acidosis metabólica que vamos a tener, cuando decimos acidosis, automáticamente el pH tiene que estar bajo, por definición, ¿no es cierto? Entonces, el pH va a estar bajo, va a estar por debajo de 7.35. Si es una acidosis metabólica que va a depender del sistema renal, ¿cómo tendría que estar el bicarbonato? El bicarbonato va a estar disminuido. ¿Por qué? ¿Qué va a intentar el organismo? Compensar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo compensar? Vamos a intentar alcalinizar lo que es ese medio. Entonces, cuando tenemos un acidosis metabólico es porque estamos perdiendo más cantidad de bicarbonato, estamos eliminando bicarbonato y no estamos compensando. Entonces, por eso el bicarbonato va a estar bajo. ¿Qué alteración compensatoria vamos a tener? La presión de dióxido de carbono va a estar disminuida, porque igual el organismo va a intentar compensarlo y va a disminuir lo que es la eliminación de dióxido de carbono. En cambio, en una acidosis respiratoria, el pH va a estar disminuido igual, pero por el contrario, la presión de dióxido de carbono va a estar aumentada y el bicarbonato también va a estar aumentado cuando la causa es respiratoria. Entonces, lo que me va a determinar la alteración va a ser el pH. Siempre que leamos una gasometría arterial y queramos determinar si es una acidosis o una alcalosis, nos vamos primero al pH. Vemos el pH está bajo, es una acidosis. ¿Qué miramos a continuación? La presión de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque si la presión de dióxido de carbono está baja, sabemos que podemos
causa respiratoria vamos a tener la presión de dióxido de carbono aumentada. Por el contrario, si el pH está aumentado, sabemos que es una alcalosis. ¿Cómo sabemos si es respiratoria o metabólica? Lo mismo, vamos a la presión de dióxido de carbono porque es la que vamos a tener más inmediato en los resultados que nos den y la que vamos a tener, la que vamos a recordar más fácil sus valores normales. Entonces, si el pH está aumentado y la presión de dióxido de carbono está aumentada, sabemos que va a ser una acidosis metabólica. Si está disminuido, va a ser una alcalosis respiratoria. Entonces, la curva de titulación de los sistemas de amortiguación del bicarbonato, esta nos va a mostrar, esta curva lo que nos va a mostrar son los cambios del pH extracelular cuando hay alguna alteración en la relación que existe entre el bicarbonato y el dióxido de carbono, que hemos visto que van a estar en estrecha relación porque son inversamente proporcionales el uno con el otro para regular justamente lo que es el pH. ¿No es cierto? Cuando las concentraciones de ambos componentes son iguales, la curva, la porción de la derecha de la ecuación va a adoptar un valor que tiende más a cero, que se acerca más a cero, no a cero como tal, sino que va a estar como más disminuido. Por lo tanto, cuando los dos componentes del sistema amortiguador son iguales, el pH de la solución va a ser muy similar a lo que es el coeficiente K. Entonces, cuando se añade una base a lo que es el sistema, a lo que es el organismo, hemos dicho que va a reaccionar aumentando la relación entre ácido carbónico y dióxido de carbono para mantener lo que es el pH. En cambio, cuando se añade un ácido, el bicarbonato se va a unir, va a amortiguar, disminuyendo la relación de dióxido de carbono y el pH. La potencia amortiguadora entonces va a estar dada cuando el valor del pH sea prácticamente igual a lo que es la constante de disociación, hemos dicho que se representa con la K, cuando el bicarbonato que va a estar dado por los dos componentes, tanto el bicarbonato como el dióxido de carbono, que va a constituir el 50% de la concentración total del sistema amortiguador. Entonces, el sistema amortiguador va a ser el más eficaz en el centro de la curva, que es este que va a estar dado aquí, que hemos dicho que va a ser el 50, por eso está en el 50, que va a ser el 50% de la potencia amortiguadora del organismo. En segundo lugar, el sistema amortiguador va a alcanzar su mayor eficacia en la parte central, donde el pH hemos dicho que va a ser igual a lo que es la constante de disociación. El pH será menor cuanto más cerca a la constante de disociación del sistema de este pH. La eficacia de los sistemas amortiguadores sigue siendo razonablemente eficaz durante una unidad de pH a cada lado de la constante de disociación, lo que para el sistema amortiguador de bicarbonato abarca de 5.1 a 7.1 unidades de pH. Más allá de estos límites, la potencia de amortiguación va a disminuir rápidamente y cuando todo el dióxido de carbono total cuando la concentración absoluta de los amortiguadores es también un factor importante para determinar la potencia del amortiguador del sistema. Si perdemos lo que es el dióxido de carbono total con lo que es el bicarbonato, y el bicarbonato
cuando se iguala más o menos a lo que es el dióxido de carbono, es ahí cuando va a ir perdiendo la potencia amortiguadora. La concentración absoluta de los amortiguadores va a determinar también la potencia del amortiguador, lo que estábamos diciendo, cuando las concentraciones de los amortiguadores son bajas, la adición de pequeñas cantidades de ácido o de base van a provocar cambios importantes en el pH cuando fallen justamente estos sistemas. Hay un sistema de amortiguador de fosfato que va a ocasionar una amortiguación activa en los líquidos tubulares renales e intracelulares. Los elementos representativos de estos son el ácido fosfórico y el fosfato de hidrógeno. Cuando se añade un ácido fuerte a este compuesto, como hemos dicho, el cloruro de hidrógeno, este va a aceptar hidrógeno a su forma. Entonces la combinación de ácido de cloruro de hidrógeno más la sal fosfatada me va a dar un compuesto de una base más un ácido, pero ya unido a un sistema de amortiguación. Lo mismo pasaría si tenemos una base fuerte, va a amortiguar lo que son los grupos hidrogeniones, el otro va a amortiguar lo que son los grupos, los iones de hidrógeno y los grupos de hidrógeno. El sistema de la constante de disociación que hemos dicho, máximo me va a disminuir al pH de 6.8, que la concentración intracelular va a ser menor bicarbonato, entonces la potencia de amortiguación me va a disminuir lo que es el bicarbonato gracias a la unión de lo que es con el fosfato. El amortiguador del fosfato es importante en los líquidos tubulares de los riñones, que lo va a conseguir a través de la concentración, del aumento de la concentración en el túbulo, de la potencia de amortiguación, o también a través del pH tubular, que lo va a disminuir a través del líquido intracelular aproximadamente a la concentración de la constante de disociación que hemos dicho que es de 6.8. El amortiguador del fosfato es importante en los líquidos intracelulares también, porque a mayor concentración de fosfato, mayor será en los líquidos intracelulares. El pH va a disminuir entonces en los líquidos intracelulares y va a estar más próximo a la constante de disociación, que hemos dicho que mientras más cerca esté el pH a la constante de disociación, los valores de pH van a mantenerse en el rango normal. Las proteínas también son un sistema de amortiguador intracelular. Las proteínas son uno de los amortiguadores más importantes del organismo gracias a su elevada concentración de PIC-C. Van a cambiar el pH intracelular y lo van a igualar casi a los cambios de pH que puedan haber a nivel intracelular. El pH de la célula, aunque ligeramente inferior al líquido intracelular, va a sufrir cambios aproximadamente en la proporción de los cambios del pH intracelular. La membrana celular va a permitir una cierta difusión de iones de hidrógeno y de bicarbonato, aunque salvo en algunos casos este equilibrio va a alcanzar lo que son los eritrocitos. Y en los eritrocitos, por ejemplo, la hemoglobina también se puede unir a lo que son los iones de hidrógeno. Entonces también me va a poder servir como un sistema de amortiguador. El 60-70% de amortiguación de los líquidos orgánicos depende en mayor parte de las proteínas intracelulares.
Por estas razones, sistemas amortiguadores del interior de las células ayudan a evitar los cambios de pH del líquido extracelular, aunque puedan pasar varias horas hasta que logren su eficacia máxima. La regulación respiratoria del equilibrio ácido básico va a estar dada, hemos dicho, por el aumento o disminución de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? A mayor ventilación se elimina más dióxido de carbono y esto disminuye lo que es la concentración de hidrogenio. Son la segunda línea de defensa frente a los trastornos del equilibrio ácido básico. Es el control que va a ejercer los pulmones sobre el dióxido de carbono del líquido extracelular. Un incremento de la ventilación elimina lo que es el dióxido de carbono del líquido extracelular, lo que va a reducir la concentración de hidrogenio. Por el contrario, si disminuye la ventilación, va a aumentar las concentraciones de dióxido de carbono y va a aumentar la concentración de hidrógeno en el líquido extracelular, y los procesos metabólicos intracelulares van a dar lugar a una concentración, a una producción continua de dióxido de carbono. Entonces, la filtración pulmonar de dióxido de carbono equilibra su producción metabólica. La producción metabólica va a ser proporcional a la presión de dióxido de carbono. A mayor ventilación pulmonar, menor presión de dióxido de carbono, menor ventilación pulmonar, mayor presión de dióxido de carbono. El aumento del dióxido de carbono me va a aumentar lo que es el carbonato de hidrógeno y los iones de hidrógeno, y esto me va a disminuir el pH extracelular. El aumento de la concentración de hidrogenio me va a estimular lo que es la ventilación alveolar para disminuir el pH en torno de 7,4 a 7. Esto me va a aumentar lo que es la ventilación alveolar para intentar disminuir la presión de hidrogenio. Por el contrario, si la producción metabólica disminuye, desciende, lo va a hacer también lo que es la presión de dióxido de carbono. El control por retroalimentación de la concentración de hidrogeniones a través del sistema respiratorio, siempre que haya un aumento de la concentración de hidrogeniones que supere la concentración normal, se va a producir una estimulación de lo que es el aparato respiratorio, como ya hemos visto. Esto le va a ocasionar un aumento de la ventilación alveolar, lo cual va a intentar disminuirme la concentración de estos hidrogeniones. Esto lo va a hacer por regulación alimentativa negativa de la concentración de hidrogeniones. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor concentración de hidrogeniones va a haber mayor ventilación alveolar, pero esto me va a disminuir lo que es la presión de dióxido de carbono, ¿no es cierto? Al disminuir la presión de dióxido de carbono, esto va a intentar aumentarme los niveles de hidrogeniones. Entonces, por eso es que va a haber una regulación retroalimentativa que va a tender, que lo que busca es otra vez regular y mantener las concentraciones de hidrógeno normal. Las concentraciones de hidrogenio entonces van a estar reguladas por el aparato respiratorio, por la ventilación alveolar, por la disminución del dióxido de carbono, que va a intentar normalizar lo que es la concentración de hidrogenio. La eficacia del control respiratorio de la concentración de hidrogeniones, hemos dicho que tiene una eficacia del 50 al 75%, que va a ser la ganancia por retroalimentación de 1 a 3 para la acidosis metabólica. Esto quiere decir que va a haber un aumento, que si el pH disminuye rápidamente por la adición de lo que es un ácido al líquido extracelular, el pH se va a reducir de 7,4 a 7 porque estamos añadiendo ácido, ¿cierto? Esto lo que va a ocasionar en el aparato respiratorio puede hacer que el pH ascienda hasta un
tren, que es la respuesta que se produce en minutos. Hemos dicho que el centro respiratorio va a actuar en minutos. Esto va a estar limitado por lo que es la hipoxemia, que va a estar asociada por la reducción de lo que es la ventilación alveolar. El tiempo aproximado de este control respiratorio se va a producir entre 3 a 12 minutos aproximadamente. Entonces, la potencia amortiguadora del aparato respiratorio es un sistema de amortiguación fisiológico. Va a regular a través de la respiración el equilibrio ácido-básico, ya que actúa rápidamente y evita que la concentración de hidrogeniones cambie demasiado hasta que se active el sistema renal. Es más eficaz que los amortiguadores químicos que hemos visto, pero tarda un poco más de tiempo en hacer efecto. En general, la potencia de la amortiguación global del aparato respiratorio es 1 o 2 veces mayor que la de los amortiguadores químicos de líquido extracelular. Esto es un mecanismo que puede amortiguar una cantidad de ácido o de base 1 a 2 veces mayor que los amortiguadores químicos. Entonces van a ser más eficaces que los amortiguadores químicos por este sentido. Un deterioro de la función pulmonar puede causar una cirrosis respiratoria, puede ocasionar un enfisema. Un ejemplo puede ser el enfisema grave, que va a disminuir la capacidad para eliminar lo que es el dióxido de carbono. Acumula dióxido de carbono en el sistema respiratorio y esto me va a producir una cirrosis respiratoria. La disminución de esto va a ocasionar una disminución de la respuesta ante la acidosis metabólica, por lo tanto va a ocasionar una disminución de la presión del dióxido de carbono. Al deteriorarse esta amortiguación fisiológica, lo que es el amortiguador que va a intentar compensar, va a intentar normalizar lo que es el pH, van a ser los riñones. Entonces los riñones van a constituir el único mecanismo fisiológico que pueda parar o que pueda normalizar lo que es el pH en ciertas circunstancias, cuando fallan los dos anteriores. Entonces el control renal, que es el último de los mecanismos de defensa que tenemos contra las alteraciones de las concentraciones de hidrogeniones, es el mecanismo global por el que el control renal del equilibrio se hace por la expresión de la orina ácida o básica según las necesidades. Los riñones van a excretar una orina ácida o una orina básica según hubiésemos añadido un ácido fuerte o una base fuerte. ¿Cómo lo hace? ¿Qué mecanismos tienen los riñones para lograr este equilibrio? Está el sistema tubular renal, las células epiteliales que existen en los túbulos, que ya lo vimos en el tema pasado, van a secretar hacia las luces tubulares grandes cantidades de hidrogeniones, lo que va a eliminar ácido a la sangre. Si se secretan más hidrogeniones que bicarbonato, se va a producir una pérdida neta de los ácidos en los espacios extracelulares. En cambio, por el contrario, si se produce una pérdida neta de ácido, de bicarbonato más que de iones hidrogeniones, la pérdida neta va a ser de las bases. Existen otros tipos de ácidos que son los ácidos no volátiles, que estos se van a enfrentar por vía renal y no por vía pulmonar. Por vía pulmonar solamente va a ser el ácido carbónico, el carbonato de hidrógeno, pero existen otros tipos de ácidos, el ácido clorhídrico, que se va a eliminar por expresión renal y no así por expresión pulmonar.
Entonces deben de evitar la pérdida de bicarbonato. Cuando disminuye la concentración de hidrogeniones en el líquido intracelular, es decir, cuando hay una alcalosis, los riñones van a secretar menos hidrogeniones y dejan de reabsorber lo que es el bicarbonato. El filtrado diariamente del bicarbonato va a ser de más o menos 4.320 miliequivalentes, o lo que equivale a 180 litros al día por 24 miliequivalentes por día. Casi en su totalidad va a ser reabsorbido, salvo cuando haya este tipo de alteración. Cada día se debe decretar los 4.390 miliequivalentes de hidrogeniones para poder reabsorber el bicarbonato en su totalidad. Adicional a eso, se absorbe con 80 miliequivalentes de hidrogeniones a través de los ácidos no polares, lo que hace un total de una absorción de 4.400 miliequivalentes de iones hidrogeniones. En la alcalosis los riñones entonces van a dejar de reabsorber bicarbonato para intentar compensar la alcalosis. Por el contrario, en la acidosis se va a reabsorber y se va a producir más bicarbonato para intentar compensar la acidosis que existe en el organismo. Esto lo va a hacer a través de 3 mecanismos básicos: por la secreción de hidrogeniones, que ya hemos visto, por la reabsorción del bicarbonato y por la producción de nuevo bicarbonato a través de la absorción de bicarbonato que hemos tenido. La secreción de hidrogeniones y la reabsorción del bicarbonato por los túbulos renales se hace en las células tubulares, pero no en las ramas finas ascendentes de la sanegénesis, sino tienen lugar en casi toda la porción de los túbulos. Alrededor del 80-90% de la reabsorción de bicarbonato se produce en los túbulos proximales, como ya lo vimos, de forma que la cantidad de bicarbonato que fluye hacia los túbulos distales y los túbulos colectores es pequeña. En la porción gruesa del asa de Henle se va a reabsorber más o menos el 10% de bicarbonato filtrado, y el resto se va a hacer en los túbulos distales y en los túbulos colectores. Como el mecanismo por el que se reabsorbe el bicarbonato implica la secreción tubular de iones hidrógeno, pero hay ciertas formas diferenciales en los distintos segmentos del sistema tubular. Por cada bicarbonato absorbido se va a infectar un ion de hidrógeno. Entonces, los iones de hidrógeno se secretan mediante transporte activo secundario a los túbulos proximales, que fue lo que vimos en el tema anterior, que van a haber cotransportadores, van a haber bombas de sodio, potasio, ATPasa, que me van a ayudar a lo que es ese intercambio de los iones de hidrogeniones y de bicarbonato, pero también va a haber un transporte pasivo, como lo vimos en el anterior tema. El bicarbonato lo mismo. El bicarbonato en las células tubulares no van a atravesar lo que son las membranas luminales de la célula. Entonces el bicarbonato se va a filtrar, pero no se va a reabsorber directamente. Para su reabsorción necesita un proceso especial. Primero se tiene que combinar con los iones hidrogeniones para formar lo que es ácido carbónico, y después ya se va a disociar en lo que es dióxido de carbono y agua. Así es que se va a reabsorber. La secreción activa primaria de hidrogeniones por las células intercaladas de la porción final de los túbulos distales y colectores se va a dar de dos formas: por el dióxido de carbono combinada con el agua, que me va a dar el ácido carbónico, o por la disociación de este ácido carbónico en bicarbonato con iones hidrogeniones. Los iones hidrogeniones se van a secretar por bombeo activo por la bomba ATP
crear. La combinación del exceso de hidrogeniones con los amortiguadores de fosfato y amoníaco en el túbulo van a generar un nuevo bicarbonato. En cada litro de orina pueden ser excretados solo 0,03 miliequivalentes por litro de hidrogeniones libres. El exceso de hidrogeniones se combina con otros amortiguadores formando un nuevo bicarbonato que puede pasar a la sangre. Este sistema de amortiguador de fosfato va a transportar y generar bicarbonato. El fosfato es más eficaz en el líquido tubular que en el líquido extracelular. Entonces el pH de la orina va a ser cercano a las constantes de disociación del sistema amortiguador de fosfato que hemos visto. La excreción de hidrogeniones por el sistema amortiguador de amoníaco, que es otra forma también se puede unir lo que es los hidrogeniones y el bicarbonato, va a estar dado en el interior de las células de los túbulos proximales distales y de las ramas ascendentes de la Henle. Va a haber una glutamina que se va a metabolizar con el amoníaco y va a dar dos moléculas de bicarbonato. El amoníaco es excretado por transporte de sodio y el bicarbonato y el sodio son reabsorbidos. Esto va a ser por transporte pasivo. En los túbulos colectores van a haber diferentes reacciones que por cada amoníaco excretado se va a generar un nuevo bicarbonato. Igual van a estar dados en las células del túbulo colector. La cuantificación de la excreción ácida básica renal va a estar determinada por la excreción del bicarbonato en la diuresis. La diuresis por concentración urinaria me va a eliminar de forma rápida lo que es el bicarbonato y me va a adicionar lo que es el ion hidrogenio. La cantidad de hidrogeniones excretados en el resto de sistemas amortiguadores se usa cuando hay una acidez. La excreción neta de ácido va a ser igual a la excreción de amoníaco más un ácido urinario titulable menos la excreción de bicarbonato, que es lo que va a titular la base fuerte en la orina, que me va a dar un pH de 7.4. Entonces la regulación de la secreción tubular renal de los hidrogeniones va a estar ¿qué es lo que me va a aumentar la secreción de hidrogeniones y me va a resolver bicarbonato? El aumento de la presión de dióxido de carbono, el aumento de los iones hidrogeniones, la disminución del bicarbonato, la disminución del volumen de líquido extracelular, que no voy a tener agua porque combinarlo, el aumento de la angiotensina 2, el aumento de la aldosterona y una hipopotasemia, porque no vamos a tener el cotransportador sodio y potasio. En cambio, todo lo contrario a esto me va a reducir lo que es la secreción de hidrogeniones y la resolución de bicarbonato. La correlación renal de la acidosis me va a aumentar la excreción de hidrogeniones y me va a adicionar bicarbonato líquido extracelular. Las características de los trastornos primarios del equilibrio ácido-básico, que ya lo vimos en el cuadro anterior, como dijimos, va a estar determinada sobre todo el pH. Vamos a mirar el pH, si está aumentado, si está disminuido, y a continuación vamos a ver la presión de dióxido de carbono para determinar si es de origen respiratorio o si es de origen renal. Entonces existen varias causas clínicas que me van a ocasionar lo que son los trastornos del equilibrio ácido-básico, que es la que hemos estado viendo. La acidosis respiratoria va a estar dada por un aumento de la presión pulmonar, que me va a aumentar la presión de dióxido de carbono, me va a aumentar
liberación de ácido carbónico y de iones hidrogeniones. Entre las causas tenemos una lesión del centro respiratorio, una obstrucción de la vía aérea del aparato respiratorio o cualquier factor que interfiera en el intercambio de gases respiratorios. La respuesta compensatoria van a ser los amortiguadores de los líquidos corporales y los riñones según la necesidad, pero sabiendo que esto va a ser en horas o en días para intentar compensar este trastorno. La alcalosis respiratoria, en cambio, va a ser un aumento de la ventilación pulmonar, pero con una disminución de la presión de dióxido de carbono, que la pueden dar trastorno patológico físico o trastorno también psicológico, psiquiátrico. También la altura me va a ocasionar una alcalosis respiratoria. La acidosis metabólica, dentro de las causas más frecuentes van a ser el fracaso de los riñones, la formación de cantidades excesivas de ácidos metabólicos y la adición de ácidos metabólicos al organismo por algún tipo de ingestión. Cuando metemos ácido al organismo, ocasionamos una acidosis metabólica o la pérdida de base en los líquidos corporales. En cambio, la alcalosis respiratoria puede estar causada por la administración de diuréticos que me va a ocasionar un aumento de la presión por la orina, un exceso de aldosterona o por pérdida del organismo a través de los vómitos o por alguna ingestión de fármacos. Los tratamientos de la acidosis o de la alcalosis van a ser corregir primero la causa o la patología que lo esté ocasionando y luego recién vamos a intentar utilizar lo que son sustancias neutralizantes. En la acidosis vamos a utilizar el carbonato de sodio o lactato, en la alcalosis cloruro de amoníaco, y aquí les he puesto un algoritmo, un poco resumen de las alteraciones ácido-básicos del organismo, que ya les digo, lo primero que hay que mirar es el pH. Una vez determinado el pH, si es ácido básico, ya miramos lo que es la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato. En base a eso determinamos si es metabólica, si es respiratoria, si es compensatoria o si hay alguna causa. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Yo sé que es un poco de lío, pero lo importante es el pH, saber cuánto es ácido, cuánto es básico y los mecanismos amortiguadores que tiene el organismo para compensar justamente eso. ¿No? Bueno, chicos, con esto terminamos entonces lo que es renal y la próxima